Bien, vamos entonces a comenzar ahora con la clase número 2, que corresponde al inicio de la unidad 2, cuyo tema central es la psicología de la niñez. Para desarrollar los contenidos de esta unidad 2 vamos a utilizar 4 clases. Clase 2, 3, 4 y 5. A lo largo de estas 4 clases vamos a desarrollar los contenidos que corresponden a dicha unidad. La clase 2 es introductoria, de conceptos introductorios generales, para después sí ya adentrarnos en la bibliografía específica de Osterriet, que dijimos que era uno de los textos centrales. Vamos a hacer una lectura minuciosa de ese texto en las clases 3, 4 y 5. Hoy entonces vamos a situar algunos conceptos generales, introductorios, y ya empezar a hablar de cómo se pone en movimiento el desarrollo psicológico a partir de la niñez. Para lo cual vamos a ver los siguientes temas y la bibliografía que ustedes tenían que leer para esta clase número 2. Vamos a arrancar, retomar, repasar un poquito el concepto de ser humano que vimos la clase pasada. Luego, dos modelos teóricos de la subjetividad, es decir, de este sujeto del vínculo que habíamos mencionado en la clase pasada, cómo pensarlo un poquito más en detalle, para lo cual vamos a ir al psicoanálisis y ahí ver dos modelos que plantea esta teoría sobre el sujeto. ¿De dónde surge el sujeto del vínculo? Los dos nacimientos del ser humano y el nacimiento del sujeto del vínculo. Vamos a ver en líneas generales, porque esto lo vamos a profundizar más en la clase número 3, pero en líneas generales vamos a ver cuál es la lógica de surgimiento, cómo pensar la aparición en el mundo del sujeto del vínculo. Bueno, y después ya sí, entramos con el tema de familia, texto de Aranda, los otros auxiliares, cuál es la función en el proceso de crianza, como para ella generando un marco dentro del cual se desarrolla la niñez, que es la familia, el proceso de crianza, la función de la herencia y el ambiente en este proceso de crianza, y ya estamos con Osterriet trabajando un poquito algunos temas, el proceso de humanización, y dejamos planteados los estadios de la infancia de acuerdo a Osterriet, cómo él divide la infancia en distintos estadios, el periodo de la infancia de la gestación hasta la pubertad. Osterriet en su texto lo divide en de acuerdo a las adquisiciones psicológicas, lo va dividiendo en distintos estadios. Con eso cerramos la clase 2 y ya estamos en condiciones de entrar en detalle en el desarrollo psicológico infantil a partir de la clase 3 para la 4 y la 5. Bien, entonces repasamos la bibliografía que ustedes tenían para el día de hoy, que tener leída, porque sobre eso vamos a organizar el desarrollo de los contenidos de esta clase. Texto de Aranda, Familia y Desarrollo, Erikson, que como dijimos lo tenemos ahí a un costadito, siempre para repasar y ver qué nos dice Erikson del desarrollo psicológico en las distintas etapas, una visión general. Acuérdense las 8 edades de Erikson, hay que ir ubicándola de acuerdo a infancia, adolescencia, adulto y adulto mayor. Y después la Biblia total, Osterriet, acá hay que sabérselo de pe a pa, todo, completito, porque ahí está, como ya dijimos la vez pasada, descrito de una manera como si fuera una película, una serie, que uno ve y va pasando la infancia con todas las adquisiciones, los ejemplos que nos da Osterriet, todo muy clarito, que nos va a hacer recordar a todos los niños que hemos visto y que andan dando vueltas, bueno, por ahí alrededor de nuestra vida, entenderlo ahora un poquito desde adentro a los chicos, desde adentro, qué le está pasando en cada etapa, por dónde andan en su desarrollo psicológico. Ese es el texto de Osterriet, lo que nos va a enriquecer. Bueno, bien, avanzamos entonces con el primero, repaso. Concepto del ser humano, estamos repasando, todo esto ya lo sabemos, pero necesitamos actualizarlo, refrescarlo un poquito.
para arrancar desde ahí. Bien. Ser humano, 2 dimensiones, 3 dimensiones, como ustedes quieran, biopsicosocial, cuerpo, sujeto del vínculo. Cuerpo, evidencia, de ahí partimos. Ahora, siempre vamos a volver al cuerpo, sobre todo en la infancia, porque la presencia del cuerpo está ahí, con la maduración, ¿no? Y como un lugar que manda señales a lo psíquico del cuerpo, estímulos. Y lo psíquico tiene que interpretarlo y se va constituyendo en función de ese cuerpo también. Y después, el sujeto del vínculo, la nubecita, lo que no vemos, pero que está, acuérdense, el cuerpo está, lo vemos, un dato real. Después tenemos la hipótesis, el sujeto del vínculo, lo que está en el mundo interior, no lo vemos, pero nos constituye y tenemos que, conocerlo. Porque el paciente viene todo junto, acuérdense siempre el paciente. Psiquismo, relaciones sociales, historias, la de Galeano, las historias de Galeano que nos constituyen, un pajarito me contó, acuérdense de la clase pasada, el inconsciente, que ahora lo vamos a ver, psicoanálisis. Ahora vamos a entrar de a poquito con el psicoanálisis y el inconsciente. Bien, entonces vamos a meternos en aquella parte, en la nubecita, en el sujeto del vínculo, empezar a explorarlo. Para lo cual, recién lo mencionamos, nos va a dar una mano la teoría del psicoanálisis. Psicoanálisis, Freud, el inconsciente, todo eso. Ahora viene nuestra ayuda para empezar a entender por dentro cómo está constituido este sujeto del vínculo. Entonces el psicoanálisis, en su teoría, que es muy extensa, hay que ubicarla a partir de 1900 hasta 1935, 1939, cuando fallece Freud, toda 40 años de producción de teoría, es muy larga, muy compleja, tiene muchos momentos, esa teoría psicoanalítica, pero hay 2 momentos importantes en esto de tratar de entender la subjetividad, que es lo que ellos denominan primera tópica y segunda tópica. ¿Qué es esto? Muy fácil. Van a ver que ahora cuando lo veamos te van a decir, era esto. Primera tópica, segunda tópica. Tópica tiene la palabra metida ahí adentro, topos. Tópica, topos. Topos, ¿qué quiere decir? El griego, lugar. Lugar, espacio. Entonces, primera tópica, segunda tópica son 2 modelos de la subjetividad, de cómo es la espacialidad hacia adentro. ¿Qué pasa si lo vemos este mundo interior como un espacio, si tiene compartimentos, segmentos, cómo está organizado este espacio interno? Entonces hay 2 formas de organizarlo. Y eso se llama la primera tópica y la segunda. Son 2 momentos de la teoría psicoanalítica. Uno en 1900, la primera tópica, y después, 15 años, 20 años después, la segunda tópica. 2 modelos desde el psicoanálisis para entender al sujeto. De eso vamos a hablar ahora en las próximas 2 diapositivas. Primera tópica, vamos a ponerle nombre. Ustedes seguro que la conocen. 2 modelos para pensar al sujeto, muy bien. Primera tópica, fíjense, las palabritas que van a aparecer acá. Inconsciente, preconsciente, consciente. Eso es la tópica. El sujeto, si lo miramos hacia adentro, si nos miramos, nos metemos en el mundo interior, miramos y ¿qué encontramos? Según el psicoanálisis, inconsciente, preconsciente, consciente. 3 sectores de la vida psíquica que cada uno tiene una función específica. Se dedica a algo. Procesa las representaciones, la información, lo que vivimos de una manera distinta. Entonces vamos a ver ahora qué le pasa a cada uno en la vida psíquica, a cada uno de estos 3, qué hace hacia adentro, en el sujeto, qué función tiene. Primero, el inconsciente. El inconsciente tiene que ver con el pasado, es nuestra historia, desde que nacimos. El pasado, de remoto, toda la biografía, podríamos decir, que se fue la memoria, lo que fue quedando, sedimentado, como recuerdo. Entonces vamos acá a poner abajo, para que ustedes vayan entendiendo, y se hagan una representación de esto, como si fuera una computadora. Entonces, si la subjetividad fuera una computadora, ¿qué sería el inconsciente? Sería la memoria de largo plazo. Bueno, cuando ustedes van a comprar una computadora, dice, quiero una de 250 GB, 500 GB. Bueno, ese es el inconsciente. Toda la información de la computadora, todo, ahí está. Memoria de largo plazo. ¿Con qué tiene que ver? Con la biografía personal, lo que acabamos de decir, la historia de cada uno, todo lo que vamos experimentando como seres singulares e irrepetibles,
curso de la vida, una de las propiedades, el proceso de desarrollo. Bueno, el inconsciente se hace cargo de eso y es lo que nos vuelve irrepetible. Ahí está lo irrepetible. Cada uno, en el inconsciente es como cada uno fue interpretando lo que le pasó desde que nació. Entonces, este inconsciente tiene que ver con eso singular o irrepetible. Es de cada uno. Y, bueno, este es un dato interesante. No todo lo inconsciente se puede recordar. Porque acabamos de decir que es la memoria. Claro, pero hay una memoria que está olvidada y se puede recordar y otra memoria que está olvidada y nunca se va a poder recordar. Sobre todo, después lo vamos a ver, es esa memoria que está en los primeros momentos de la vida hasta que aparece el lenguaje, que no está nombrada, que no la pudimos nombrar, ponerle palabras. Entonces está como olvidada de recontra olvidada. Y si sabemos algo de eso, es a través de los que estuvieron ahí presentes, que nos dicen, vos cuando eras chiquito tomabas la teta, hacías esto con el chupete, el otro. Nosotros no nos acordamos, pero los otros, entonces ahí se completa esa memoria, ¿no? Con el discurso de los otros, lo que los otros vieron que hacíamos, esa parte olvidada, entonces se puede acceder de alguna manera a la biografía con lo que nosotros nos cuentan, o la fotografía, lo que veíamos, ¿no? Entonces ahí el relato completa esa laguna. Bien, pero no todo lo inconsciente se puede recordar. Algunas cosas sí, otras cosas no. Preconsciente. Vamos al preconsciente. Es el pasado. Un medio camino entre el inconsciente y la conciencia, ¿no? Preconsciente, antes de la conciencia, ¿no? Pero no está en la conciencia, pero tampoco estoy inconsciente. Entonces es un pasado inmediato, ¿no? Es como la memoria de corto plazo de las computadoras, cuando se actualizan los programas, ¿no? Entonces la información que manejan ahí para ser utilizada en ese momento. Y la otra información queda olvidada, todo el resto de los 500 GB quedan olvidados. Pero recupera un poquito para trabajar, para poder relacionarse y resolver lo que se le solicita, ¿no? Bueno, memoria de la normal, todo lo preconsciente, este sí se puede recordar porque está ahí, es para utilizarlo. Es para la parte de la memoria que se utiliza. Y después pasamos al último, a la conciencia. Es el presente, es lo actual. ¿Qué sería en la computadora? Y el monitor, la pantalla. Es la pantalla, ¿no? Lo que vemos ahí, ese sería la conciencia, ¿no? Y detrás de eso está el preconsciente actuando y detrás están la memoria de largo plazo. Como para que ustedes tengan una idea de un panorama de lo que estamos hablando, relacionarlo con algo cotidiano, que forma parte de la cultura y del día a día de todos nosotros. Es la realidad tal como la experimentamos. Claro, es lo que vemos, la conciencia, la pantalla, ¿no? Es eso, ya está. Bien. Cada uno la experimenta de manera distinta, por supuesto. Cada uno ve en la pantalla algo distinto y diferente. Bien. Esa es la condición de lo irrepetible y lo singular. Bueno, muy bien. Entonces, esto hay que guardarlo, porque después vamos a ir utilizándolo, por eso lo presentamos ahora. Primera tópica, recordemos, hay 3 lugares, ¿no? Inconsciente, preconsciente, consciente, y estas son las funciones de cada uno. Pero después el psicoanálisis siguió produciendo, a partir de la clínica, el trabajo con los pacientes Freud, siguió produciendo conocimiento. Y entonces Freud dijo, podemos ver las cosas de otra manera también, no solamente de esta. Podemos ver las cosas de otra manera. Entonces apareció la segunda tópica, creó la segunda tópica, que es otra forma de describir el mundo interior, la subjetividad. Y de vuelta, esto ya lo habrán estudiado seguramente en el secundario o lo escucharon. ¿Qué es la segunda tópica? Ello, yo, super yo. Palabritas que resuenan desde el conocimiento que uno tiene, ya sea de la cultura o porque lo estudió en el secundario, como decíamos, en la materia psicología, y eso siempre se ve en estas cosas. Segunda tópica, ello, yo, super yo. ¿Con qué tiene que ver? Acá el enfoque es un poquito distinto. El ello, podríamos decir, siempre se dice, tiene que ver con el instinto, con lo instintivo, con el cuerpo, ¿no? Con las sensaciones que vienen del cuerpo. Con el placer, con la satisfacción, con lo inmediato. Ahora vamos a ver un ejemplo, cuando uno se sienta y come y se satisface, se llena, ¿no? Y tiene saciado. Bueno, con eso, ahí está el ello, ¿no? Estamos experimentando, ¿no? Este lugar que viene desde el mundo interior, ¿no? El ello.
Y con el cuerpo, está articulado también al cuerpo. ¿Con qué parte del cuerpo? Con las zonas erógenas. Eso lo vamos a ver después. Zonas erógenas, que describió también el psicoanálisis, son erógenos, viene del placer. O sea que son zonas del cuerpo que tienen que ver con las experiencias de placer. Por ejemplo, la boca. La boca, que lo vamos a ver que tiene una importancia muy relevante en la constitución subjetiva, la alimentación, en los primeros meses, en el primer año de vida, porque en torno a la situación de alimentación y a todo lo que se va generando con el vínculo con la madre, es donde a partir de eso se constituye el sujeto. Y esta madre que erogeniza, porque ya lo habrán leído con Aranda, ¿no? Esta madre que erogeniza, que a través de los cuidados, de las caricias, ¿no? del calor del cuerpo, va dándole placer y satisfacción al chico, le da un confort, y eso empieza a formar el ello, ¿no? A partir de ese vínculo, el ello, ¿no? se va llenando de sensaciones y de estímulos que vienen del cuerpo y que son generados e inducidos por la relación con la madre, y entonces se va constituyendo las primeras experiencias de placer y de satisfacción que forman la base del aparato psíquico para este niño que está empezando a crecer, el neonato, recién nacido. Entonces, ello tiene que ver con eso, con la satisfacción, el placer, el cuerpo, las zonas erógenas, ¿no? El buscar eso, el ello busca eso. Está siempre, va a estar siempre después a lo largo de la vida, buscando experiencias que vuelvan a repetir esas situaciones de satisfacción y placer. Vayan imaginándose ustedes después todos los sustitutos que aparecen, ¿no? de la relación con la madre, todos los sustitutos que después, y los objetos con los que uno se va rodeando, y las circunstancias, ¿no? y las situaciones sociales que nos dan placer. Porque con eso tiene que ver el ello, y con esa demanda permanente del sujeto internamente que le dice, andá y busca eso. Ello, bueno, ello pobre, ahora lo vamos a ver, es un mediador entre el ello y el super-yo. ¿Por qué le decimos pobre? Porque es como jamón de sándwich. Claro, está ahí en el medio, y el super-yo es todo lo contrario del ello. El super-yo es todo lo contrario del ello. Si el ello dice, inmediatez, ya, ahí está, vamos a satisfacer, el super-yo le dice, momentito, prohíbe, regula. Regula el ello, le dice, frenate, espera, no. Fíjense en la crianza, fíjense ustedes, vayan pensando en un niño que se está constituyendo, que entra en este juego de ello super yo. Por un lado, él quiere que le compren el juguete, pero los padres, que son representantes del super yo externos, ya le inducen y le dicen, no, tenés que esperar. Primero, vamos, cuando llegue tu cumpleaños, entonces tiene que esperar. El ello es limitado ahí por esto que viene de afuera, que en el texto de Aranda está muy bien descrito, que va a tener que ver con la función paterna. El super yo, que es del chico, que se va a tener que constituir también a partir de estas experiencias familiares, tiene que ver con todo lo que es el sistema de lo permitido y lo no permitido, las prohibiciones, lo que sí, lo que no, y esperar, ¿no? Muy, muy importante para entrar en la cultura y para humanizarse, el no y el saber esperar, el ponerle un límite al ello. Ahora no, después. No es que nunca, sino después. Por el momento no. Entonces, tendrá que ver después entonces con las normas sociales. Con saber esperar en el semáforo, hacer la cola. Bueno, todas esas regulaciones sociales que después nos encontramos como adultos tienen su preparación en la familia con la constitución de este super-yo. Entonces, fíjense ustedes la importancia social que después tiene esto. Porque todo esto, ellos, yo, super-yo, es de cada uno. Pero después se articula con lo social, psicosocial. Acuérdense que el ser humano es psicosocial. Entonces, la parte social de las normativas se va a articular a estas regulaciones internas que uno tiene y que aprendió. Si es que las aprendió y se las transmitieron bien. Porque para eso está la familia, como representante de la cultura. Y ya estamos adelantándonos a un montón de temas. Ya todo acabamos de decir un montón de temas que después vamos a desarrollar pero viene todo junto. Bueno, vamos a seguir entonces. Ejemplo. Fíjense ustedes el ejemplo de este último, de la segunda tópica. Tenemos un plato. Acá encontramos un plato muy interesante para las dietas. Un plato para las dietas.
Dice, en el medio adelgazo, chiquitito, una porción chiquitita. Después, en el blanco que sigue, me mantengo, ¿no? Cuando llegué a los kilos que yo quería o que tenía que llegar por un tratamiento, lo que fue. Y después en el otro engordo. Entonces podemos ubicar en la segunda tópica las tres instancias, ellos, yo, super yo, en este plato. ¿Cómo estarían funcionando? ¿Dónde las ubicamos? Bueno, entonces, claro, engordo. ¿Engordo qué es? Y el ello. Engordo, comemos, placer inmediato, un plato de ravioles, dos platos de ravioles, el postre, el café, los bombones, etcétera, etcétera. Todo eso, más. El ello siempre pide más. Más satisfacción, más, no hay límite. Entonces, engordo. Me mantengo, ¿no? Ahí está yo, como decíamos, regulando, ni mucho ni menos. Ni me voy para un lado como el ello, ni tampoco me paso, ¿no? Cuando tengo que adelgazar, supe yo que comer un poquito chiquitito para llegar a los kilos que uno quiere, que el nutricionista está esperando la próxima semana, cuando vayamos le tenemos que decir que bajamos 500 gramos, etc. Triunfó el super yo. Pide sacrificios, ¿no? Super yo siempre pide sacrificio. Es así. El no. Pero después uno tiene su premio, otro tipo de satisfacción, ya no la del ello, sino otro tipo de satisfacción. Entonces, qué bien que te ves, ¿no? Entonces ahí está la satisfacción del esfuerzo, ¿no? O sea, ese poder que el otro lo reconozca como ¿no? Qué bien que te ves, la figura, la silueta, etcétera, etcétera, y uno siente un placer ya de otro tipo, narcisista. Bueno, después vamos a ver qué es el narcisismo. Bien, entonces acá tenemos representado en el día a día, en algo tan básico como es la alimentación y que todos experimentamos y que siempre nos pasa algo en relación a esto, porque el peso, el tema del peso, el yo y super yo. ¿Cómo estarían jugando? Bueno, seguimos entonces. Ya tenemos nuestro sujeto. Tenemos ahora tenemos elementos para pensar la subjetividad. Primera tópica, segunda tópica. Sobre esto vamos a volver. Lo necesitábamos porque después vamos a empezar a hablar de ello, super yo, inconsciente, y uno no sabe de qué estamos hablando. Entonces, para la infancia sobre todo, porque acá en la infancia es donde se van a constituir estas instancias que después nos van a acompañar a lo largo de toda la vida. Entonces hay que explorar también cómo se constituyen y qué papel juegan, qué rol juegan en la conformación de los comportamientos, las conductas, las respuestas, porque después son muy importantes para el adulto, ya lo dijimos. Saber esperar, hacer la cola, ¿no? Todo surge acá. ¿Cómo arrancamos? Si arrancamos bien o arrancamos medio, no muy bien. Bueno, entonces vamos ahora, sí, a el tema de empezar a pensar este sujeto. Ya tenemos la topología, ¿no? Los lugares. ¿De dónde viene el sujeto? ¿No? Ahora la pregunta que vamos a explorar es, ¿de dónde viene el sujeto? ¿De dónde salió? ¿Nacimos sujetos? ¿Nos constituimos sujetos? El proceso del desarrollo, proceso que tiene que ver con la construcción de este sujeto, ¿cómo es la cosa? Bueno, porque de eso se trata la materia, ¿no? De este sujeto que aparece en el mundo y después se va complejizando, ¿no? Lo psico que se va complejizando, lo biopsicosocial, lo psico. Entonces, ¿cómo arranca la cosa del sujeto? ¿Cómo arranca? ¿De dónde sale? Primero son pinceladas las que vamos dando, ¿no? Después exploramos bien. Bueno, entonces, acá lo tenemos a ver, dice, la subjetividad es el resultado de una construcción, ¿no? Podemos pensar en esto del curso de la vida, proceso de desarrollo, construcción. Algo que se va construyendo, que se va desarrollando, que va complejizándose. Y como decíamos antes con Gastrón, ¿desde dónde a dónde? Desde la gestación hasta la vejez, ¿no? Este sujeto, la subjetividad, el proceso de desarrollo psíquico, ¿no? Hay que verlo, trayectoria del yo, ¿no? Se trata de eso. ¿Cómo arranca? Bueno, y acá viene algo que los va a sorprender y seguro que es algo contundente que ustedes ni se imaginaban. Acá viene uno de los aportes de la psicología para conocer más al ser humano. Y es el tema de los dos nacimientos. Dos nacimientos. Ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿No nacemos una vez? No, dos veces. Ahora van a ver. 2 veces nacemos. Por lo menos 2. Y después, después se lo voy a dejar picando. Pero después
3 nacimientos vamos a hablar, del tercer nacimiento. Terrible. Primero, segundo, tercero. Nacimiento del ser humano. Bueno, este es obvio. Este lo conocemos, es obvio. El nacimiento que tiene que ver con el cuerpo. Acá no hay ninguna novedad. Nacimiento del cuerpo, pero tenemos el otro término, porque el ser humano es 2. El ser humano es 2. Cuerpo y el sujeto. Entonces tenemos que hablar de cómo viene al mundo el cuerpo. Eso lo van a ver en otras materias, ¿no? No nos metemos en detalle, lo conocemos, tenemos intuitivamente cómo es. Tiene que ver con el parto, la aparición, ¿no? La aparición. 9 meses, gestación, nace neonato. Primer nacimiento, el nacimiento del cuerpo. Pero ahora, y acá viene la sorpresa psicológica, tenemos que empezar a dar cuenta y a explicar de dónde aparece el sujeto. Porque nosotros hablamos sujeto, pero bueno, ¿y cómo aparece en la escena del mundo el sujeto? El cuerpo ya apareció, ahora tenemos que instalar el sujeto, o ya venía el sujeto. No, para nosotros el sujeto va a aparecer a partir de el nacimiento del cuerpo. Ahí es donde se empieza a construir. Ahí empieza el desarrollo psicológico para nosotros. Entonces, ¿cómo empezamos a explicar este nacimiento del sujeto? Se va a construir el sujeto sobre el cuerpo biológico. Necesitamos del cuerpo biológico para que haya sujeto. No hay un sujeto más allá de este cuerpo biológico. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos la presencia de estos otros auxiliares, que ahora lo vamos a ver enseguida, de la familia, que interactúen con ese cuerpo biológico. Entonces ahí tenemos el segundo nacimiento. La próxima diapositiva ampliamos esa parte de ahí, para que ustedes lo entiendan, porque esto puede ser un poco enigmático todavía. Pero, entonces, tenemos el cuerpo, tenemos los otros auxiliares, que lo empiezan a abordar, a cuidar, a criar a ese cuerpo que recién vino al mundo. El resultado de eso va a ser la subjetividad. Ahí comienza el desarrollo psicológico. A partir de la interacción entre los que se hacen cargo de ese nuevo ser que viene al mundo y el cuerpo de ese ser que vino al mundo, que todavía no es sujeto, que tiene que advenir sujeto, constituirse en sujeto. Y los responsables de ese proceso de constitución son, en principio, para arrancar, para darle el envión y dar la bienvenida, son esos otros auxiliares o la familia. Esos son los que encienden, ponen primera, y ahí es donde el sujeto empieza a marchar en la existencia, en el vivir, en el proceso de desarrollo. Bueno, vamos entonces a desarrollar en esta diapositiva este nacimiento, cómo está constituido en detalle. Después vamos a volver en la infancia, en la clase 3, pero para que vayan teniendo una idea, porque después de esto viene el texto de Aranda de familia. Lo vemos en las próximas diapositivas. Entonces tenemos que ir viendo el papel de la familia en esta constitución del sujeto, empezar a delinearlo de a poquito. Bueno, elegimos esta foto, después la vamos a cuestionar un poquito, pero para que uno tenga una idea, para empezar. Esto no es el punto de llegada, es el punto de arranque. Entonces, en esta foto tenemos la familia burguesa ideal, papá, mamá y el nene. Recién están en la maternidad, podríamos decir, en el hospital, y acaba de llegar al mundo. ¿Qué llegó? Un nuevo integrante. A esto le vamos a llamar otros auxiliares, así de manera genérica. Son los otros representantes de lo social, así lo vamos a llamar, auxiliares, que vienen a auxiliar, a acompañar, a cuidar a que recién viene al mundo, que por sí solo no se puede valer. Eso es importantísimo, ahora lo vamos a retomar en el texto de Osterriet. Enseguida lo vamos a leer. Que por sí solo no se puede valer. Que está inmaduro todavía, nació inmaduro. Entonces vienen los otros y lo empiezan a cuidar. Bueno, entonces tenemos ahí el cuerpo biológico, fíjense, tenemos ya dos términos. Eran los dos términos que teníamos antes, los otros auxiliares y el cuerpo biológico.
lo social, ¿no? Y lo bio. Biosocial. Falta lo psico. Tenemos que generar lo psico, de la terna. Entonces, ¿cómo se va a generar lo psico? A partir de ese hacerse cargo, esos cuidados que estos otros auxiliares van a desplegar sobre este cuerpo biológico que acaba de llegar al mundo. ¿De qué se tratan estas interacciones primeras, ¿no? En los primeros meses? Bueno, como decíamos, del cuidado, del deseo de hijo, ¿no? De la crianza, de ponerle un nombre, de vestirlo, de sacarse la foto, de hablarle, de acariciarlo, de, bueno, imaginarlo, ¿no? Es decir, prestarle atención, ¿no? Estar con él, ¿no? Es la trinchera de la crianza esto, ¿no? Es el cuerpo a cuerpo de la crianza, ¿no? Cuando empieza, ¿no? Intenso, las 24/7, 24/7, ahí los primeros meses son así. Entonces, a partir de esto, de que esto empieza a producirse y a repetirse, ¿no? El resultado de esto va a ser este sujeto del vínculo, es decir, la nubecita. Así, de sencillo. Así se pone en movimiento la vida psíquica, que hasta ese momento no existía. O estaba en un estado así muy precario. Vamos a ver después la influencia de la gestación, ¿no? Pero que todavía las determinaciones más importantes le van a venir a raíz de esta interacción, las determinaciones para la constitución de este inconsciente, porque acá con esto empieza a funcionar el inconsciente. La primera tópica, ¿se acuerdan? Que decíamos, era la memoria, la biografía. Acá se pone en movimiento el inconsciente, a partir de esto que estos otros auxiliares empiezan a hacer sobre el cuerpo biológico, ¿no? La base del edificio psíquico, ¿no? La base del edificio psíquico está ahí, ¿no? Empieza ahí, ¿no? Y el centro, después lo vamos a ver, esta palabrita, recuérdenla porque es muy importante. Todo eso que pasa entre los otros auxiliares, fundamentalmente la madre, y el cuerpo biológico, eso va a constituir el vínculo temprano. A eso lo vamos a llamar el vínculo temprano. Es este combo de deseo de hijo, cuidados, ¿no? Crianza, ponerle un nombre, todo eso es el vínculo temprano. Tendrá que ver con eso, en mayor o en menor medida. El centro es la madre, porque va a estar ahí, amamantando, ¿no? Y el padre dando vueltas, satélite. Por ahora es satélite, después va a ser el centro más adelante en la crianza. Va a cambiar. Pero primero es la madre del centro. Bueno, entonces tenemos los tres términos ya, fíjense. Teníamos el primer nacimiento del cuerpo, viene lo social a asistirlo, para cuidarlo, porque por sí solo no puede hacer nada. Si lo dejamos ahí se muere. Y el resultado de esto, ¿no? Es el milagro del sujeto. Como dice un psicoanalista francés, Lacan, dice el milagro del sujeto. ¿Cómo surge el sujeto? Bueno, de este cuerpo se lo cuida y aparece el sujeto. Sujeto del vínculo. Entonces, decíamos, esta foto era un punto de partida, pero no de llegada. Un punto de partida, pero no de llegada. No. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que los modelos de familia, no son estos, no es este el único. Y eso porque ustedes leyeron el texto de Aranda y habrán pensado algunas cuestiones. Entonces, estos son los padres biológicos, podríamos decir. Pero no siempre los otros auxiliares son los padres biológicos, los que participaron en la producción de este cuerpo. Entonces, ahora viene otra parte. Hay que producir un sujeto, ya no un cuerpo. A veces se da la continuidad entre uno y otro, entre que los padres biológicos son los padres de crianza, y a veces no. Entonces, ahí viene el tema de los otros auxiliares. Los otros auxiliares, la familia, si ustedes quieren, sinónimos, pero pensemos que la familia para nosotros no es esta familia burguesa. Si decimos familia, es los otros auxiliares. ¿Qué son los otros auxiliares? ¿Qué son los otros auxiliares? Bueno,
o significativos. Significativos porque tienen valor, tienen importancia para ese chico que, bueno, los va a ver como esos adultos que fueron importantes en su vida temprana y que lo acompañaron, que estuvieron ahí, sosteniéndolo para que se constituya como ser humano en los primeros momentos. ¿Quiénes son los otros? Veamos la definición. Los otros auxiliares o significativos son aquellos adultos, ¿no? Son adultos, ¿no? Que se encargan de llevar adelante el proceso de crianza. No dijimos que son los padres biológicos, son los adultos. Pueden ser los padres biológicos, pueden no ser los padres biológicos, el tío, la abuela, ¿no? El que se haga cargo. Esos son los adultos que representan a los otros auxiliares. Serán la familia para el niño. Eso es la familia desde el punto de vista psicosocial. Su función es la de introducir en el mundo de la cultura, humanizar a este nuevo ser cuerpo biológico. Fíjense que leanla de vuelta a la definición, después en detalle, reflexionenla con los textos, porque está diciendo muchas cosas esta definición. Llegó el cuerpo biológico, todavía no hay un sujeto. Hay que armar un sujeto para introducirlo en la cultura. ¿Quiénes son los encargados de esto? Los otros auxiliares. Estos adultos que se hacen cargo de esto y le van a transmitir, ¿no? Le van a transmitir un montón de cosas. ¿Para qué? Para que después tenga herramientas para ir a moverse en el mundo de a poquito. Lo van a relacionar con cosas, ¿no? Para que tenga herramientas, ya sea individuales, ¿no? O de posibilidad de interacción con otros, para interaccionar con otros, y que después le permitan ser un adulto en el horizonte, como nosotros dijimos en la clase pasada, autónomo e independiente. Porque ahora arrancamos con total dependencia. Ese cuerpo biológico que está ahí, que fue recibido, está a merced de los otros auxiliares. Fíjense ustedes. Por eso decíamos la vez pasada, ¿no? El grado de dependencia, de fuerte dependencia, que tiene el ser humano respecto de otros cuando se inicia en esto de existir o vivir en sociedad. Entonces, acá, fíjense todos los modelos que tenemos de adultos que pueden hacerse cargo de este proceso de crianza. Acá tenemos distintos, ¿no? Un hombre solo, una mujer sola, dos mujeres, dos hombres, mujer y un hombre, y bueno, y punto suspensivo porque son las posibilidades que tienen estos otros auxiliares, son muchas. Entonces, pero para abrir la cabeza un poco, para abrir el panorama, y no quedarse con familia, los que pusimos al principio, no solamente eso. Porque esa es la realidad con la que ustedes después van a trabajar. Por eso lo estamos adelantando, ¿no? Porque después cuando se abre la puerta del consultorio, del hospital o del centro de salud, bueno, se llegan distintos modelos de familia. Entonces uno tiene que situarse discursivamente para después preguntar, saber preguntar, y no quedarse con los prejuicios. Entonces hay que tener la mente amplia.